Mesa de Análisis con Jóvenes Universitarios. Es patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30. A esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos Mesa de Análisis. Siempre es un gusto compartir los micrófonos con jóvenes universitarios. El día de hoy, cada semana nos acompañan estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la carrera de Comunicación, de la carrera de Administración y también de la carrera de Derecho. El día de hoy, le decía, y como cada semana nos acompañan Luciano Martínez. Muy buenos días, Luciano. Muy buenos días, Claudia, muy contento de poder acompañarte en esta mesa de análisis, de estar también con mis compañeros y de saludar al auditorio. Pues ya listo para comenzar. Muchísimas gracias, Luciano Martínez. También nos acompaña Juan Roberto Zavala a la distancia. Juan Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días, tengan todos los presentes en la mesa. Les deseo un muy feliz año en este 2021, muy contento de estar aquí participando en esta primera mesa de análisis del año. Espero ser la primera de muchas. Un saludo a la distancia a mi compañero Luciano, a Mario, por supuesto, a ti, Claudia, y a todos los radioescuchas. Es un tema bastante interesante el de hoy. Claro que sí, vamos a tocar un tema bastante interesante. Antes, por supuesto que también saludo a la distancia a Mario Solís. Mario, gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación. Buenos días. Hola, muy buenos días, Claudia, muy buenos días a mis compañeros, muy buenos días al auditorio. Un saludo a la audiencia y estamos listos para esta primera mesa de análisis del año. Muchísimas gracias. Gracias también, Mario Solís, por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre las redes sociales, hoy vamos a hablar acerca del odio, así como escuchó usted, del odio a través de las redes sociales. Y yo creo que quien nos está escuchando, tal vez no lo ha escuchado con ese término, pero muy seguramente con el término de los haters. Luciano Martínez. Sí, Claudia, buenos días. Bueno, es justamente el reflejo tal vez de nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad violenta aquí y en todas partes, no solamente en nuestro país o nuestro estado. Ese es el reflejo pues que surge de nuestra sociedad y se ve en todas partes, ¿no? Se puede ver en las calles, se puede ver en los hogares y lógicamente se tenía que ver también en las redes sociales. El detalle o el problema es que pues ha causado pues la muerte también de algunas personas porque el odio que se manifiesta en redes sociales pues ha llegado a ser pues tan grave o tan fuerte que afecta también a otras personas. Se supone que las redes sociales son un espacio donde uno se expresa libremente, pero también donde no se respetan ciertos límites, o mejor dicho, no hay límites para la expresión, y sí podemos expresar cosas muy positivas, pero también muy negativas, y justamente en ese espacio de una libertad de expresión total, brutal, donde no hay un respeto a nada, pues existe justamente pues este tipo de personas a las que se les ha denominado de esa manera, como haters, como personas que odian o que no están de acuerdo con ciertas cosas. Y pues algunas veces creo que lo podemos constatar nosotros mismos, o bueno, los que tienen redes sociales o no sé, que manejan Twitter, por ejemplo, en mi caso, de repente si haces algún comentario, pues te llegan 2 o 3 y a veces uno no se espera, uno piensa que pasa desapercibido en las redes sociales, pero lo cierto es que cualquier comentario pues comprometedor o que esté en la polémica te puede llevar justamente a que seas una persona a la que le toque vivir este tipo de situaciones, no tener que lidiar con los haters. ¿Qué es lo que pasa? Nada, simplemente son personas que insultan, que intentan buscar información tuya, o buscan, por ejemplo, no sé, fotografías, siempre te atacan de tal manera que pues son como los bravucones de la escuela. Vaya, intentan atacarte hablando de tu color de tu color de piel, de tu origen, pues básicamente todo aquello con lo que te puedan insultar. Y bueno, lógicamente lo que uno puede esperar es pues no hacer caso, intentar pasar por alto este tipo de situaciones o este tipo de diálogos. Lo cierto es que hay mucha gente que es muy apegada o que se aferra mucho a este tipo de situaciones y que no lo puede hacer y que le afecta demasiado.
¿Tú crees que estas personas, estos famosos haters, como les llaman, lo hacen por entretenimiento, por desahogo o por destrucción? Yo creo que por todas, ¿no? Todas las anteriores, Esas todas tres. juntas, sí. Y las que lleguen. Sí, yo creo que los factores son múltiples. Sí, definitivamente hay personas que, por ejemplo, tal vez son muy bulleadas en su entorno, en su hogar, en su escuela, y al llegar a su casa en redes sociales, pues ahí se desahogan y pasan a ser ellos justamente los bravucones, ¿no? Pasan de ser violentados a violentar. Pero también están los otros que son violentos por el simple hecho de ser violentos y que les gusta, ahora sí que como quien dice, ver el mundo arder. Entonces son provocadores y van a eso. Y a lo mejor también está otra persona que simplemente se está entreteniendo y que es totalmente negativo, ¿no? Ahí no hay nada positivo en irse a entretener de esa manera porque afectan a muchas personas de manera psicológica más que nada. Esa es la situación que se vive en redes sociales, donde se meten con personas de cualquier parte del mundo y lo puedes hacer prácticamente también en cualquier idioma. Pues interesante también conocer la opinión de Juan Roberto Zavala. Juan Roberto, te escuchamos. La verdad es que es un tema bastante peculiar, bastante interesante, Claudia. Es lo que prácticamente hemos estado leyendo pues todos estos últimos meses en las redes sociales, el famoso hate u odio. Es algo con lo que hemos estado lidiando a diario y ni siquiera nos damos cuenta. El hater, para empezar como punto de partida, es aquella persona, Claudia, en internet que dedica su tiempo a atacar a otras personas a través de las redes sociales. Y pues bueno, su hostigamiento lo basan en características físicas, en cuestiones relacionadas con su orientación sexual, con su ideología e incluso con su religión. Y lo más común, pues en el ámbito político. Yo creo que de ninguna manera es algo de entretenimiento, Claudia. Definitivamente es un desahogo de frustraciones que la gente pues aplica de forma negativa, pero la verdadera motivación de este hostigamiento o violencia en redes sociales, yo creo que es la envidia, porque al final del día, Claudia, vendemos en internet o en nuestras redes sociales una imagen irreal de nuestra vida, y eso puede, pues bueno, de alguna manera disparar el odio injustificado de estas personas. La frustración ante el rechazo también es otro factor, y curiosamente, fíjate, estaba leyendo un estudio realizado por algunos psicólogos hace tiempo en Estados Unidos, porque pues esto ya es un tema bastante común. Revelaron bastantes cosas interesantes de estas personas, y pues nos decía que la característica principal más común de estos haters u odiadores pues son patrones y características psicológicas, como es el narcisismo y la inseguridad. Entonces, pues a grandes rasgos, los haters son personas que siempre buscan llamar la atención y buscan sus minutos de gloria, como dijo Luciano. Son personas que generalmente fijan su objetivo en gente muy popular para generar el mayor tráfico posible. También pues es bastante común verlos en el anonimato o en perfiles falsos porque creen que sus acciones no tienen implicaciones legales. Ahora en este mismo hate que, como mencionas, Claudia, ha ocasionado diversos suicidios, es bastante lamentable. El bullying en redes sociales puede tener el mismo efecto sobre la víctima que el acoso tradicional. De hecho, ambas prácticas comparten el mismo patrón, pero en mi humilde opinión personal, creo que el cyberbullying es mucho más peligroso que el presencial, Claudia, por el mero hecho de que tiene más difusión ante la gente, lo cual es peligrosísimo en estos tiempos. Zavala, pero también está en esta mesa de análisis, por supuesto, a la distancia, Mario Solís. ¿Qué opinión te merece pues estas personas precisamente que manifiestan este odio a través de las redes sociales, Mario Solís, por entretenimiento, por desahogo o por destrucción? Pues yo creo que es por todas las razones que comentas, todas las anteriores. Son personas que pues no tienen otra cosa, por así decirlo, que hacer, y pues es muy decepcionante también ver a estas personas que pues lo hacen inclusive hasta por diversión, que pues uno hace su trabajo y te critican o te hacen burla o te señalan alguna cosa que uno quiere recordar. Entonces, la verdad, sí, como mis compañeros comentan, esto es una actividad inclusive hasta cotidiana, que la hemos venido observando y que ha tomado, por así decirlo, una fuerza muy grande, porque como es una acción que no es tan medida,
puesto que las redes sociales son muy liberales y eso es muy bueno, pero también hay que comprender que la libertad, el exceso de libertad, pues genera un poco de caos, y aunque haya regulaciones en algunas redes sociales para no decir groserías, no poder comentar oraciones o frases que discriminen, inclusive hay muchas regulaciones también, pero aún así sigue habiendo una libertad muy grande, y pues bueno, no se podría cortar de alguna manera, porque pues bueno, ya se estaría faltando la libertad de expresión, considero yo, pero sí, en ciertos aspectos sí sigue habiendo una gran cantidad de personas haters, como así se les conoce, y pues bueno, ya estamos a muy poco tiempo de poderlos observar, puesto que ya estamos en jornadas electorales, y eso es un claro ejemplo, Clau. Llegó un momento en el que en ciertos periodos aparecen los haters, y yo creo que las campañas electorales es un momento perfecto para poder detectar o reconocer aquellos haters que, pues bueno, hay en nuestra localidad o en el estado o en el país. Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Mario Solís, pero seguimos platicando una situación que se torna bastante peligrosa, Luciano Martínez, en redes sociales. Sí, es que justo hablábamos fuera del aire que es una situación muy violenta la que se vive, es muy, muy fuerte, y pues definitivamente no hay manera de controlar ese tipo de perfiles. Cae prácticamente por ejemplo, en los dueños de las redes sociales o en el dueño de las cuentas específicas que son atacadas. Por ejemplo, si uno de nosotros es atacado, lo único que puede hacer es bloquear y denunciar la cuenta, y sobre todo pues avisar si alguien más ha sido molestado por ese tipo de cuenta o por alguna cuenta en específico, pues que se denuncie para que la den de baja, pero al final del día pues no la puedes detener, simplemente hace otra cuenta de correo y vuelve a abrir nuevamente su cuenta en redes sociales y puede hacer exactamente lo mismo, por lo que le acaban de bajar su antigua cuenta con la que hacía pues este tipo de actividades. No hay manera de detenernos, y pues es una situación que tampoco, o sea, no hay un control. Hay algunas redes sociales que están utilizando nuevas políticas y están, por ejemplo, censurando ciertas cuentas que utilicen algún lenguaje en específico, ya sean malas palabras o un lenguaje racista. Lo cierto es que también hay maneras de que no detecten estas palabras utilizando iconos, números, pero que al final todos sabemos a la hora del lenguaje o de leer la palabra, si cambian por ejemplo la A por una arroba, pues te das cuenta de lo que se trata, ¿no? El simple hecho de mencionar la palabra negro, pues hay maneras de escribirla, no sé, por ejemplo, quitas la E, pones un 3, la gente entiende específicamente a qué se refiere, y con eso evitan la censura, pero siguen atacando. O sea, siempre hay una manera de atacar y de ser violentos en redes sociales sin que haya una consecuencia real en contra de aquellos que hacen ese tipo de actos. ¿Qué tan común es entre la clase universitaria? Yo creo que es muy común. Otra parte que hablábamos también es esta parte de detectarlos, es muy difícil. Generalmente son cuentas pues ahora sí que con nombres falsos, con datos falsos, pero es muy común porque es el simple hecho, lo que uno puede hacer es ir y buscar perfiles. Generalmente esto se da con perfiles muy conocidos. Tú entras a un perfil pues de alguna persona popular y lo que vas a encontrar ahí, sí, a lo mejor están los amigos, la familia, pero también están las personas que hacen comentarios pues que son groseros, y que si tú quieres buscar un poco más de información de esas cuentas, pues no la vas a encontrar, es muy difícil. Mantienen bloqueado ese tipo de datos o se registran con algún nombre extraño. Vamos con Juan Roberto Zavala. ¿Qué tan común es esta situación entre los universitarios, Juan Roberto? No, bastante común, Claudia. Creo que esta es lo más común que puede existir entre los universitarios y entre las personas de educación media superior. Pero como mencionó Luciano, pues creo que también va más enfocado en personas o figuras públicas donde tienen pues un tráfico más grande, ¿no? Algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Luciano es que algunas redes han intentado censurar este tipo de comentarios, pero no lo logran porque, como él menciona, el algoritmo
se modifica o incluso modificas palabras que a fin de cuentas, pues bueno, estás dañando psicológicamente a las demás personas. Algo para mitigar este odio en redes sociales, pues algo muy sencillo es acabar bloqueando a las personas, pero pues algo muy interesante que hay que mencionar es que las redes también han puesto de su parte, Claudia, en este ámbito, y ahora eliminan hasta el 70% del comportamiento hostil en sus plataformas, después de publicar pues un código de conducta oficial que me parece fue en el 2017. En este sentido, pues bueno, creo que ha sido muy restringido el uso de palabras en redes sociales, lo hemos visto, incluso yo también fui bloqueado por usar palabras que no parecen de uso común y que no vemos como insulto. Según Stop Hate, que es un grupo, Claudia, para erradicar la violencia, nos indica que Twitter y Facebook es la mejor red social para evitar comentarios así, y el peor que nos indican pues es Instagram, para regular este tipo de comentarios o conductas hostiles. Incluso, pues esto es considerado un delito en nuestro país, de hecho está regulado en el Código Penal, me parece que es el artículo 172, y pues bueno, ahí nos especifica que cualquier persona que dañe o hostigue a otra persona por medios masivos recibiría hasta 2 años de prisión, pero tenemos que dar por hecho que habitualmente pues no es un delito aislado y siempre va acompañado de amenazas, lamentablemente, y triste por el hecho que esto, pues bueno, realmente ha ocasionado muchos suicidios, muchos malos ratos de depresión, en fin, creo que las autoridades deben reforzar centros de psicología o centros de atención para ese tipo de personas. Es muy triste porque, como te menciono, pues sí he conocido universitarios, incluso en mi escuela, que pues bueno, han sido víctimas de cyberbullying, y es lamentable cómo cambia su actitud e incluso su mentalidad ante estas actitudes. Además también una cosa, Juan Roberto, tampoco se tiene la cultura de la denuncia, o luego dices voy a denunciar pero las autoridades pues no van a actuar, también existe esa desconfianza. No, y qué bueno que tocaste el tema. Existen 2 vertientes, Claudia. Una, y la más importante, es la vergüenza de denunciarlo. Creo que en nuestro país no se tiene el hábito de denunciar ante las autoridades cualquier tipo de actividad criminal por el hecho de la vergüenza. Eso es algo lamentable, es algo muy triste, porque por miedo la gente no denuncia o no quiere aplicar sanciones coercitivas para las personas que hacen el mal. Eso es lo peor que puede haber. Y otra vertiente, pues bueno, es el hecho que mencionas, que las autoridades no le prestan atención a este tipo de delitos, porque es un delito, el ciberacoso, el delito, el cyberbullying, e incluso el acoso son delitos que, como te menciono, pues bueno, el artículo 172 viene penado. Entonces, es un cóctel de diversos factores para que, pues bueno, esto siga en práctica. A fin de cuentas, es algo que ha estado por años aquí en nuestro país. Creo que en nuestro país es reconocido mundialmente por este tipo de cosas, ¿no? Por el llevarse de manera tan pesada. Incluso lo vemos en los estadios de fútbol. De hecho, somos en México el único país en el mundo en donde el portero al momento de hacer un saque utiliza una palabra despectiva hacia una orientación sexual. Es el único país en el mundo. Lo vemos en muchísimas cosas más. Creo que es algo que tiene que erradicar, y la única manera de hacerlo pues es creando redes de valores. Los valores vienen desde casa, y si no lo hacemos desde casa, pues bueno, difícilmente lo van a conseguir las autoridades. Coincido contigo. También, de nueva cuenta, retomamos la comunicación con Mario Solís. Mario, decíamos, hace falta la cultura de la denuncia. Sí, por supuesto. La verdad, como comenta mi compañero, yo no estoy tanto de acuerdo que sea por vergüenza, sino yo estoy más enfocado a que las personas en este país no denuncian por miedo. ¿Por miedo a qué? Por miedo a que se enteren, por miedo a las consecuencias, por miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Pero bueno, afortunadamente en nuestro país contamos con denuncias anónimas, y eso es muy importante que la gente lo sepa. Es decir, yo quiero hacer una denuncia anónima por tales motivos, y es muy importante que también las personas que sean víctimas de este tipo de ciberacoso pues denuncien, porque al final de cuentas, en cierto aspecto, tener haters llega un momento en el que te puede perjudicar en el sentido de que emocionalmente, de que te estén criticando, de que te estén diciendo cosas, que llega un punto en el que ya no aguantes toda la presión que tienes, porque pueden ser muchísimas personas que se te vienen encima. Entonces, ¿qué persona aguanta ese tipo de situación? Y
yo siempre a mis amigos, a personas que han sufrido alguna situación de esta magnitud, que está contemplada en la ley, les he dicho, denuncia, pues no pasa nada, digo, para eso están las autoridades, para eso están nuestras normas, nuestras leyes, y llega un punto en el que pues también por lo mismo, por miedo, la gente no llega a denunciar, y pues bueno, eso ya es parte dentro de la sociedad mexicana, y pues por eso hay ocasiones en las que se permiten tantos abusos dentro de nuestro país. Pues seguimos hablando de este tema, nos indican que es momento de la pausa, nos vamos al corte y regresamos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Ventilar tus espacios se agradece. Porque así dispersas los virus. Por ventilar tus espacios, gracias. Porque mantienes lugares libres de humedad. Gracias por ventilar tus espacios. Porque así evitas contagios. Unidos somos uno, un solo México. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. En H-E-B, los Reyes están a cargo. Compra una rosca de Reyes tradicional de 10 o 20 personas y llévate gratis un refresco Coca-Cola de 2.5 litros. Excepto Coca-Cola original. Vigencia al 7 de enero. Tú decides. Compra en tienda o en hb.com.mx. Regresamos a esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Bueno, pues en relación a estas figuras, dice, siempre han existido, dice, como bien lo decía Luciano Martínez hoy, bueno, pues se les conoce como personas de odio, como este famoso hater, que son personas, dice, que actúan a través del odio, dice, o como señalaba Luciano Martínez, bravucones, dice, pero siempre han existido. Pero también aparecen, no hay que olvidarnos de otra figura, Luciano, Juan Roberto, Mario, los famosos trolls, que operan de la misma manera o son similares a través de redes sociales. ¿Cómo ven estas figuras en este momento? Y sobre todo cuando nos acercamos a una jornada electoral el 6 de junio. Ustedes como jóvenes, ¿cómo ven esta situación en el panorama electoral? Yo creo que son muy peligrosas. Justo también tocábamos el tema fuera del aire de lo que se está viviendo, lo que se vivió con el proceso electoral en los Estados Unidos, y es justamente movimiento en redes sociales lo que llevó a agruparse a cierto grupo o a ciertos grupos, ¿no?, que se expresan pues de manera muy violenta. En este caso apenas veíamos la toma del Capitolio en los Estados Unidos y fue solamente eso, un movimiento en redes sociales, gente que pues de alguna manera se inventa cuentos, hace noticias falsas o transmite, comparte noticias falsas y crea este tipo de movimientos violentos donde pues lo único que podemos esperar es que sean controlados por la autoridad, porque no se trata además como sale este grupo de gente que está haciendo una locura, pues que salga otro grupo de gente a contenerla. Eso es lo único. Me imagino que algunos quieren justamente ese tipo de enfrentamientos, pero no se trata de eso. Es necesario mantener la calma y esperar que no suceda eso, por ejemplo, en nuestro país. Corremos un grave riesgo porque además generalmente en nuestro país se vive justamente ese tipo de situaciones, ¿no? Cosa que pasa en los Estados Unidos parece que está decretada para que pase también en nuestro país. Ojalá no suceda, ojalá las personas aprendan a gestionar de mejor manera sus redes sociales y que se enseñe o enseñar a las personas también a esta parte de discriminar la información, de ver de dónde viene la información, de juzgar por dónde viene la información y tomar mucho mejores decisiones. También la pandemia nos ha dado este tipo de noticias y cosas que al final han acarreado también hasta con la muerte de personas, ¿no? Sí. Tocábamos alguna vez el tema de aquellos que decían que era muy bueno hacer gárgaras con fabuloso y cloro, que llevó a la muerte a una persona. Justamente es por eso, por la mala información o por esta información que es totalmente falsa y que lo único que provoca es eso, problemas a las demás personas. Ojalá también podamos avanzar en esta parte de la educación y enseñarles a las personas en general
sobre todo a revisar las fuentes, de dónde viene, quién está compartiendo esa información y si vale la pena compartirla o es mejor dejarla pasar. Pues también para ir cerrando en esta mesa de análisis, ¿cómo ves estas figuras, Juan Roberto Zavala, en el ámbito electoral? No, es bastante común, Claudia, los trolls, más en este proceso electoral. Los partidos políticos invierten fuerte capital en este rubro y no solo para cuestiones negativas o para desprestigiar a otros partidos políticos o a otros candidatos. Lo vemos también para cuestiones positivas, Claudia, para cuestiones irreales. De pronto nos encontramos pues con figuras políticas actuales y vemos comentarios demasiado positivos o aplaudiendo acciones que definitivamente no se aplauden. Y bueno, pues nada que decir más que deben ser cuidadosos, porque la gente ya tiene mucho tiempo que no se cree estos tipos de comentarios, que no creen estos perfiles. Cada vez vemos a un México que tiene más acceso a Internet. Entonces, de alguna manera, creo que erradica un poco más la ignorancia. Es bastante interesante lo que menciona Luciano, coincido totalmente con él, pero, pues bueno, creo que a fin de cuentas, al final del día, los políticos o los partidos políticos creo que saben lo que tienen y la gente pues ya no es tan fácil de engañar. Para ir cerrando en esta mesa de análisis, Mario Solís. Sí, Clau, la verdad estas personas, este tipo. Bueno, Luciano Martínez, tenemos problemas en la comunicación con Mario Solís. Sí, es una situación, muy complicada la que en mi percepción particular podemos tener para estas próximas elecciones, tanto en nuestro estado, lógicamente, como cuando se empiezan a aproximar elecciones federales, específicamente a la salida de nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Creo que es una situación que se va a ver muy, muy complicada en nuestro país. Ojalá de aquí a ese lapso de tiempo podamos pues tener mejor detectado la forma en la que operan este tipo de círculos que ya han sido denunciados y que no pertenecen solamente a un grupo, pertenecen a todos los grupos políticos de nuestro país y lógicamente hay que saber detectarlos y sobre todo intentar no engancharnos. Creo que ese es el mayor problema, esa pasión con la que vive el latinoamericano, los mexicanos en general también, esa pasión con la que tocan todos los temas. No se trata de apasionarse. Siempre se ha dicho que en una mesa, no en un hogar, no se puede hablar ni de política, ni de equipos de fútbol, ni de religión. ¿Por qué? Porque la gente se apasiona y lleva estos temas a algo personal. No es algo personal. Pero además, en las cuestiones políticas, también hay que decirlo, también los mismos partidos, los mismos candidatos echan mano de estas figuras. Sí, esa es la situación y ya se han empezado a denunciar. El detalle además es que es muy difícil a veces dar con estos grupos y poder denunciarlos. Otra situación, creo, y no había tocado esta parte y me gustaría aportar algo, y es en la parte de la denuncia. Yo creo que también no se denuncia porque sabemos que al final la justicia de nuestro país se caracteriza por ser demasiado lenta y al final parece un trámite engorroso, y justo eso es a lo que muchos mexicanos dicen: ¿sabes qué? No va a pasar nada pronto, no va a haber justicia, mejor no hago nada. La falta de confianza en las autoridades. Gracias, Luciano Martínez. Gracias, Claudia, un saludo al auditorio, y pues sobre todo muy contento de participar y listo para la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Roberto Zavala. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación. Espero volver a ser invitado. Que pase un excelente jueves y un buen fin de semana. Gracias también, excelente semana para ti. Y por supuesto, gracias también, Mario Solís. Muchísimas gracias, Clau. Un abrazo a mis compañeros, a la audiencia y todo el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, pues ahí tiene usted la mesa de análisis. Mesa de análisis con jóvenes universitarios. Fue patrocinada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, sección 30.